Arewale kutik bile katsikjonemi wuk achewe chaabil kamik. Kakil kanok para el Evangelio de San Mateo, para el capítulo 6, versículo 25 al 34. Juntema Yashinya Gelashe Tulul hace poquito y cubrir el hermano Miguel are kawajle tema kamikecha. Entonces, kataba le katema kamikle u título para la Biblia ubi Dios cuida a sus hijos. Ritatashel Dios que lukush chirij le ralcoal. Ejanipakas que kina ochkas ralcoal re Dios kachalal. Canta pena porque Dios katuchajircha. Tremendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber para vivir, ni por la ropa que te vas a poner. ¿Acaso no vale más tu vida que tu comida y tu cuerpo más que tu ropa? Mira las aves que vuelan en el aire, no siembran, no cosechan. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer todos los días. Y ustedes valen más que todas estas aves. ¿Y por qué te preocupas de tu vestido? Mira cómo crecen las flores del campo, no trabajan, no hilan. Sin embargo, yo les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como una de ellas. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen preguntando qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir. Todas estas cosas se preocupan los que no tienen fe. Pero ustedes tienen un Padre celestial que ya saben lo que necesitan. Por lo tanto, pongan su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios pide. Y en recompensa, ustedes recibirán lo que necesitan. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Uyul balak kukiko tiko chalal. Kayampi aplauso cherik asli kalag Dios. Quien camulig palenumal tío Shinem, el hermano Miguel y leu familia, Dios chechalak, le casikishik y chcoge le comunidad Guarral San Sebastián Mártir, Dios chihueche le caculashik. Saludo chiqueleca Ministerio de Alabanza, amigos de Jesús. También chiquile quepca Grupo Juvenil, hachabale Grupo Juvenil Jesús, la luz del mundo. Y le cachalar roca inconmovible. La quítale. La otquiñach que chipian pejampag, la quisquinija chingupan más amén, seguro que chacanware. Amén. Que aquí han con huelpa guineal, este cree que paquela. Dios chiwe. Ay, es quien quicatin, de veras. Ay, Dios. Ni me tak obra copan de Dios a través de la vida de estas hermanitas. Dios que se van a bendecir. También Dios que te huechin le hermanas, solista hermana, mamá Manuela le vila, Manuela quema, chale, queme quinja quinchina, queme tak, le queme arera la axela juapa, le co apellido queme chale, queme axela juapa.
orla le quema, pues de en plan que jawi que peula hermana. Pasak chavay. Salud la hermana Anastasio. Soom wari, ¿verdad que sí? Soom wari, salud que y le hermanos le she ashwarar a todo chico comunidad Santiago Apóstol. Ya copan le que ni maqijare. Pakiej la que veo como la que patrón are pakiej. La le tiaj pakiej benaclare. La ukamar kiej la kachalar. Stakbush hermano que chale va. Salud que kachalar también que pe hawista que pe hawi que pe wa la hermano. Pal palemo chahawi no ko hawi palemo Dios mío taxiwa haske etsku khalaq taxiwa hermano Dios mío le dinamit quién witin y how ko no grupo juvenil le konje no grupo juvenil no takas na no grupo juvenil chanam pe amenje no grupo juvenil ay que wilole con no grupo juvenil que wila shinchako amalai Wareta que pecho y sibel. Kishpisonta yakok pakiri que wachalas. Gracias a Dios eko wechil que kanach lekar eko hachinge chikiminik hachalas. Gracias a Dios. Amén, hermano. Va salud va chique creo que la palilik sheberi, ¿verdad? Va coquitala la criom eko ri gatin coquitala. Que tseni chidir televisión janim gracias a Dios. También le comunidades escobarar tal vez na wetam tin le ipi, pero Dios y retam haré más importante la cachalal. Kohok pachela katema, salud chikele radio, takali le Patricia, la mejor que ne takala imres cuyano salud, chano kugua, ¿verdad? Takalikle, genial estéreo, gracias a Dios, le producción Rosario también que pewa pasakajiub y también le alma juvenil, junam wakokpakik, junam kinchain, pero quién kitzakanok hermano, quién kitzakanok, Dios que chupan bendecir, también radio estéreo Ixtahuacán, ¿verdad? Talakri, kuhtatabashik. Amakil kachalal, eikirir gatin kokitalak. Takampe con que saludo a través de los aplausos. Va. Kohok bachela katemari. Le tema yashimbig leu título, Dios cuida a sus hijos. Tatashel Dios, kuchajik le recuar. Y taguatanatzig tawauri magtakak aslemar. Jumal chikastzig kuguchajig re Dios shachala shukuk asuhamik shachala shukbinik shachala kuxalapik shachala katij kawa. La kawa kachala jumal re Dios kuguchajig. Y que no más que han comparens también que van a saludar le cachalar le acompañante o alabum. Cada vez que eco takalabum no sé coordinadores o asesores o ángeles o sur kichakwa verdad. Coler shokil hermano Manuel Tambriz kotak hermano chokele siempre Dios que chupan bendecirme Dios chiwe. Quien wilwa o takal tomable siempre acompañado, ¿verdad? Acompañado. Dios chiwe. Kayam un aplauso chique wa kachalal chikoje. Aunque vetam tili wach por Dios se vetam. Va. Ahora, Dios cuida a sus hijos, cha. Va. Dios pastigwe ritatashel Dios nim kuhrilo wachalal. Nim kuhrilo. Nim ku kaskelu kushi Dios chafe. Ahora que le chacachitán bien, porque a chirica peula le kikipig le musab contraste que echare. Dios kujurilo, kujupatanij, kujuchajij, amaket, si balakelu kuchake. Ahora core arela le con problema. Si nakelta ukush le kakasle malchake. Arela le con kamaku. Ritatashif Dios kutij anim, hermano Miguel, kutij anim, kujurilo, kujupatanij, kutaklakajab,
Guajilisak le katikon, kuyaku kajoron, kuyaku le kujume isak. Amalay de Dios, ¿qué lo escucha? Pero nakil takut. Por ejemplo, que kuy no mak, quien vi un sir shanim, ekowa ka peko yowal. Le shuban le naturaleza, choque, speko rejonim la ul chakir, hachin achok mak. Areri Dios takloch, la areri Dios kasak riche. Shakash le tzich, pero algo duro. Areri katachu takleri ul chakir. No, Dios no contacta ul chakir. Cubir por el libro de Santiago, cubir. Dios no se tienta la mano de dañar a sus hijos. Dios no cotuchaita. Shakiel ukush chawé. No sé, güey, shitaish. Cuando espero rejunim la apastagua o espegineales y le juncho coge le espetic cuando se mocotagia equiwinak patak koban y se mocotagia patak kichek na atak chiwe le pale caparroquia camulig víveres che kayaka no 3 camiones que Dios che la capar kushumulig y todo a pesar que con pandemia aquí hermano che aquí ya que hasta va quien ve un gozo güey shuje kaman preparar ka camión amalay shuje patakus pantang shuje pero como más leve como si de una vez tu quinro no hace carretera cascalo le shon guineasha más tremenda shon que la tremenda chishu tu quinro no hace más chipat to has que pan hermano shuk kihelech bik shuk paki be con pa montaña y se kirikari hawist kitakwilere ul pero has ka sorpresa benak patak legio katek katar con koskban hakusneri hasubineri motosierra pakejina con katek katachi con shuk pakej con sin mentir, hermano, tesh kagilak jundos se motosierra. Kapela kapari octotoni kapan kubik. Miren pues, que ya umakre Dios cuando Dios kuhuchajik pero haré mismo po habla chica pedik kutsak le nima tak che y cuando la leo mak chiche hasko no. Kahari kawululi kapetik. Mismo. Nada, shahunchela, utla, kakasak, utla. Ay, tema bir pa cuando kawulul legiu kapecha wik, tema bir. Ay. Kiko no mak, yo sé que peco yo watla, pero es la verdad, es carela katemo kutole. Dios cuida a sus hijos, pero lamentablemente los hijos no cuidan lo que Dios da. Kabisa que alena kikekta basura na kikekta basura kachala chikolobi wikitik resit wikitik Coca-Cola wikit habakush wikitik chikolobi li basur chikolobi li mesna kakwaral kekeware kakisole kakakano kapele jaba con razón la que tsapitak le kunete que tsapitak hasche porque mak chubeli que le por eso kok patakawacho patak akamach kok le jale are Dios no la are Dios lo que cargo mes la are Dios te recit la are Dios kamututik arriba la madre chico vaya shbe yo wate arriba la madre chiquincha chaya puilo talep la wachela chatam che hachia tausi u kablo Dios cuida a sus hijos ritatashel Dios que lo escucha we pero lástima de na que él te escucha que
Kuya utzwachil katpe atle arewa kakilo shakatingino. Ridios kuya a utzwachil katpe atle komako a utzwachil katih ko Coca-Cola katih ko Monsters katih ko adrenalina. Arewa kuya ncho kinain ko Espiritu Santo. At mismo kating katsuku kayo wakikaltat. Dios sano siya tuya pero uchulew at mismo rukla ap kakakakeha chica tik cosas que no van con tu propia vida. Haskupan con Monsters, haskupan con adrenalina, lalile droga. Droga wachalas. Kape atle, akatik ay Dios mi, kintik si insan, kintik si, pero katik adrenalina, maya mas tremenda yala. Maya mas droga tala at droga addict chick na at aparel chick chanim at droga addict chick kawukola bi para at droga addict chick we ka tik tres adrenaline kung ikimik chawe at droga addict chick ating ka to droga addict shakashlit pa. Dios te cuida, Dios que lukus chawe tat nan ali Allah Chela bakush at. Shachala cupirle kunsik. Dios pone el 50%, pero el otro 50% depende de ti también. Orar Dios, kujakakek lachi, tija adrenalina, chare Dios chawe. Aquí huilo. Dios cuida a sus hijos. Somos nosotros. Dios le kutak le tejle kab an atchat mus kab an atchat huestle ka kohta aswetes kana ochik o tejo. Es que yo soy hueste, yo todavía soy macho, katchale. Chanim como atacar la lana, makoon perderle la pulmón. Claro que sí. Kadingito shakashlitzich. Chitampele cupijle. De todos los regalos que Dios ha dado al hombre, ya, ila liusipanik le Dios uya om chela chi chelishok. Makiwa chelal. Dios mío, shukak na laok kukle hermano, Dios que mayakin om tak milagro Dios, ni matakche pura verde kastik rash ronoger Dios semejante tak kyub kawilo kauchanim tremendo. Eso es regalo de Dios. Coger pichanim que kilale ik. May bonito panom le ik chanim kachalal. Mausipanik Dios la, usipanik. Kaskastak chichuekle, sipanik Dios, le shatik kamikle, ampash kipan ki desayun mer, balsam ki apash kipan ki desayun. Ish ki walsak ki mak ki desayun bala. Ashatik at pa desayun. O kacha, ele aterman, asatik at pa desayun. Ichach. Ele lash herman Miguel, kastik la pa desayun. Eso es regalo de Dios. Casi cojo un regalo de Dios. De todos los regalos, cachale, de todos los regalos que Dios ha dado al hombre, visibles e invisibles. Dale visibles, arela le kakishuk le jabokoch. Pero otra kusipanik de Dios, coge chernakekiltak, por ejemplo, el aire. Ese es un regalo de Dios que no vemos. O que willish le kiaqik wachalar. No, shu kakik ukhlale que salab le takchele que salapik que salabikle. Pero na kakik tak hawi qaskola le qas aire kabishe. Ese es un regalo que no vemos. Por ejemplo, pataklale kab akilashi konit atak awak kachalar. Sí. Es impresionante. Wow, kap akil o kachala konit atakawak kapin pala kap akilat nakakilta o ni pues que case era bocoche nakawilta. Pero el equipo estudio de medicina coi con microscopio que chaneloche kawil kaya na apchilale te kawilo costa casta
Takawak pataklale kapakil. Ilale takawakle kukito o wachalal. Dios es tan grande, hermanos. De ver, Dios es tan grande. Nakawil tat percoli, pero shinchakya no up, shimanin po universidad. Chakala kabla kaya chakak no kabe. Ya limpi kinchanche. No, no está limpio kachachuele doctor. No está limpio. Chakach juntir na. Te chayam pelakap kacha. Chakayam pe. Te kimulo kasi katakishotle. Herike binikle. Chatkayam pe kawat kawish khotchok. Rogowashikwi, pues arela le cusquito ocha, como la capakilach, coge curresak, takastak, cachalar, hichuluj. Chachala cuando katokat patuj, ¿verdad? Cana o cuando atzil cocha, huele, camajun, no sé, hasta aquí coges, pero octotonicapan, cogle, o le canan, kiki cogle, takapak takpom, cha. Ir más coger más chacol que cama piedrín que camala cachala sí catigna. Es decir, Dios es tan grande. Shachala le Salmo 8 cubir. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, le hablas la Señor. Nim obra de Dios. Ahora chitampe cubij. De todos los regalos que Dios ha dado al hombre, el más importante, chatampe bien, es la vida, cha. Arela akaslemal. Arela le más importante. Perchitampe cubij un tzigri, pero también es el más delicado, cha. Es el más importante, pero el más delicado. ¿Quién cojo un ejemplo, chihuahua? Hawishe chupishwa ustak. Takotzigri hawishe chupishwi. La capeche no ukashes o na capete chica. No, el cojun y el cojun, ¿sabes? ¿Quién te pregunta, güey? Hawishe chupishwa takotzigri tat nan akash. Hawishe chupishwa takotzigri. La capeche no ukashes. Bueno, ¿sí o no? Dios mío, quintachi huela, aquí va a ser para el cielo, para el infierno. Sí, no, que chala. A ver, junte como el chiquite. Jawi she chupishwa ustakastakri takotzigre. La capenuk asher, sí o no? Sí. La naturaleza se regenera. Hawisha chupishwa utakotziri kapechino ukashir. Pernikin quintin kimbik ay na ust kin wich no tsam kin kopistag na kakich na hunla. La kin quini kimbik ay na ust kin wich ni shikin shamas nim oms. Has cosa duende la kincha. En kopistag na kapechina hunla. La se puede no. Kiwilo la kay kaslemar delicado. Ya le coche, Hawi Shach Upigui, Capechi Najunla, Shacha na cuidar, Chacojo Rabón, Chayak Enojoron, Kawitla, no Himal Cape, Ojun King, Ojun Jardín in Chowachoch, Inticom, no se Jasupi, Jun King Coche. Cuando más que recupir, más utskunao. Ich Capetic, más utskunao. Wow, Coche, Cachalar. Se regenera, guarene delicada, pero le capaquilar, güey, ¿qué es una wishkak la capechina, Juan? Ya no, incluso hasta la guare, ya que mucho la coca guare, o no, le jun hasne ubila, le jun abe, le ketlek, diente de leche, cha, mal sambro cabro con diente de leche, ruk, magchik. Cabechla con caliente chicle, ma única vez le y we ya tsakrir kuna ya no cabete chicle. Ya achikanak chicle. Hadingido? Mire.
Yo no puedo decir, no, usted quien huela no, shamas nitzwa, quien copistag na capechi na junwa, ni porque quiña rabón, ni porque quiña hachiri na capechi. Atinquito, la clara le copia la Santa Iglesia. Claro, huachelar. La vida es el más importante, es el más delicado y el más descuidado por el hombre. Ojalá kapan apreciar la que casle mal. Kikuy no más, además kapan apreciar wa con hastakle. Wow, aresi. Chihuilale celular, chihuilan pele bien forrado de. Coche juncha hasta que coge vidrio templado cha. Ni porque caas un camión pues no caguaquenta cha. Que tal la cree. Quería que me cuentan, makan kin lo que pero a la caria. Con protector con para 125, 150. La katsuko celular, katsuko na alta chawe kaya con 50 salto que sal. Alta chawe, cuando atio guapa. Cojo un camaño, cacachijo la cochomas. Cashnupa, cashnupa, cash. Hombre, hat, medicina, hat, acunupar, hat, doctor, kikahua. Arele tejla, arela. Kiko ocho di kako chochna ale hombre ashat kanadik. No, kikahua, kikahua. Arele tejla shen kapacho, utsla. Kako chochna. Ale hombre, ko doctor hat skugna we hombre. Ay Dios, es caro chirirajil, peto chirirajil, jawere coge, ay Dios, caro, ay Dios. Has checa, caro. Acasle más. Hachena capirta caro cuando cató triple de tigo, quintuple de claro. Allá con 150 vos. Hasta chahueca, chocopí con 150. Hasche al cacog na vitamina. Hasche al chahue capan evaluar hakush que kibirle doctor. ¿Por qué hasta ahorita viene que hasche hachigna? Cojo un camaño, caquila cuando ya cocamic. Ay, catek, dígala, cacamabic. Atenquito, chacas de tzigpa. ¿Qué huele? Cacapan descuidar, guau, cacasle mal. Le junchi, quien huele, que cuy no más, nachate yo, ojele manano. Eco, winak, que kipan competencia, ruk le kiware. Uts le kiwarejas, uts. Pero como le jun shurilochi, le jun katakaj ora, che, ¿quién copigna le we? Uts le kiware, saber, haski kichako, pero como kakaj ora. Areka wesakri uts. Dale koki plak, kikuishnumak. La kishkuinikas kishwa bien, ya no, chica. Que raíz sin chacharún, cana chacharún, le capep tak retauleu, ya na kishkuinto ya, shakabalkachi ya pichila. Kikuis no mak. Kachinsha tu takoja, kawesak na wari. Ay, kinyaka no ship consejo, no entaxino, en la iglesia, o ship consejo ya. Chitan bebé. Kishkiko digna. Champa aplausos, ya shbeko yowal. Amagana, chiampe aplausos kishkiko tikasi. Va, o ship consejo. Va, yashkilole, Dios cuida de ti. Ahora depende de ti, hermano, depende de ti. Atpa, apkowila kaslemar. Achabala le cupile santo hermano Pedro. Una vida nada más tenemos. Y si la perdemos, ya no la recobramos. Va, o ship kastakre, lena pecha. Si quieres valorar tu vida, evita el enojo, cha. ¿Has comido? Ich kann nicht, ich auch doch pa. ¿Has comido? Sinceramente, wagalisakan puro kabrikan. Naki wagalisak tala. Pero konogelos kan. Konogelos kan wachalas. Magta junta wale kubik. No, magyakin kanaswi. No, in ángel, magwi. No, mentira. Kowi kat kanarik.
Lo que pasa es que cojun más kukutnusaj lukanar y cojun que canarik per kikikochoch atkan que chale per chikonojelukan konojelukan chitampele kubijri. Los médicos afirman que la mayor parte de las enfermedades actuales es por no tener cuidado con nuestro temperamento. Surya Pilar Kukamla le canar, le bilis, le cálculos. Cuando juncan, incluso hasta ya derrame facial. Cuban juncan algo. Y cascachale, hasta ocurrir la palabra derrame facial. El coche jun rumale que canal tiene derrame cerebral. Cuya la le canal cuya con gastritis, cupaca besar a la azúcar. Tengo azúcar alto, tengo azúcar bajo, claro como atcan huachalar. Eko katat kanan kateke wagilik ya ekanch pios la ekulanik oglaqali saq kin pola grishokil wagish kin kanan kushil tichiko oru zapat hun wala hun kukhwik ila le kana hun qastak chikakano la le kan chikoge cuando que wagilik saber rumash ki kanal al revés que pantalón que cojole al revés. Que el periquicuastle, cotosle 15, la le can, cachalar, cachayanik. Cotosle 15, hasumakle 15, pero como atatcan, te la victen, te lejos de 15, hasumakle 15, la shash warta wuk, la shash tumatzek de leche. Ashatcan. Por ejemplo, en Kikuy no más que me renovedad, inincan. Y pio sumas le nuchak le colik curresar nu canal y motivo la le nu canal y wajekali rico. Y kuchpechi cuando Jehová has kabir shash panchwe are nu vecin are tal fulano shupanchwe mentira at mismo rubala canal kapan kashbila wip. Are junto kuchpetik hasumaklik in a wach. Kawil sinsiak arele khunsia arele khun galaxia hasu mak chikek mak ya maka chawilan plapalak dingato rumala canal karik desgracia pakaslema siglo shubel qachalar ma yishmir chiwe por la tar ka papele top ya de sanja chakil rumala canal kala chaya chilabak ya baka rumala canal shakhut itla le ja chakik por rumal chishaban desahogar awi te kana o kachik chil ay le wakan kacha y te cuando katacho we ha shabano la kabir chisha rumala canal. No, capito. Sharumar, bosin, regle, shintele, katza. Tausiu. Evita el enojo, ya. Al tomar a la pom, capeti, guayowashu, glitati, nanoms. Eko alak alap, kamikia, capeco, yowacher. Mi hija pagano, sí. Ojla, wikajla, majujabla. Shaka mik chilale, cojulo matak chilal cualisher, rukletat lena, nachtiro hesh cachalar, sus dios kaw, julumaja wib chora ta choranan, shakate canari hunsip takawakan. No se ukapani wukela totonin kapan, koko, majulo matajem la rukletat lena, pues chaukletat chauklenan, chabana y punto. Y wemakapa no te canari hunchikot, pero yash kok bichawe. Shaka miklale que takalach chilal tomar que takalach chilal la pomle shak mai chak chik poske quieta quecha kapanta canal chena junto op is directive kapeti canal eko directive takekan bueno we me que per herman che va pa invierne cacha atrina pekate ek rumala canal
Atingito. Uy, me que petik me. Que me dejen chiquel en la comunidad. Shepetre, hermano, shepetre. Dios, yo de Dios, que capang. Que petik, que petik. Uy, que petak, que petak. Atingito. Kipantak analish. Ita hasnubia. A Patricia. Alma juvenil kipetik anal. Como a la vez que yo panish patak actividad. Más señal. Dios mío, que tsukuje wa más señal, que eje wa más señal. Ay, Dios. Y como cuando junte, ¿verdad? Cateri que peche con la directiva. Que la transmisión. Que la transmisión. Que ya chapatajik. Que le solista. Dios, que tsukuj chatri señal ma. Rumar la voy a llevar. Ya cam rimodem tats. Ya voy a le cabulo. Malale canal que tu cambi para desgracia o que tu cam tabik. Que tu cambi. Adingito kaanchik analtat na ustach mahawila katukambi. Incluso copia el libro de Proverbios at kapan canal chaka tukambi pamakaj. Entonces nada de canal chelal. Incojo una frase siempre que el que se enoja siempre pierde. ¿Está bien? No, que nada. Siempre pierde. Si man humor shuk takwami shoje pa comedo pa restaurante maja kapelwa hunyabis. Shuk tuyi mahri kayar ka comida, mahri kayar ka comida. Espero con chica. Bueno, nos van a dar comida, no. Espero, hombre, sí, es que yo ya tengo hambre. Ahorita le echamos camle con comida. Dios mío, tsa. Y de inri shingwa yerna camle con mas nimna. El que se enoja siempre pierde. ¿Atingito? Kipanta canal solista. A veces wow, taca minister utska cano y a veces no. Eco solista que yo con cano. Ven aquí mano hermano, por favor. No. Por favor, sonido. O ingeniero. Dios, por qué ingeniero con checa, chachi. Chatpishana ati punto. Maret sonido kutacha we are Espíritu Santo. Kajupuch chikeli tinamitre Dios. Vale. Evita el enojo, cha. Arela le junsigle evita. Na convierte cha we nunca capantak porque la shaksi capeu la woyowat. Per shachala cubrir la iglesia evita cha. Na tratar na capeta woyowat. Segundo, y aregua le yashinok chupambre. Aliméntate adecuadamente. ¿Has comido? En data. Anim kohun chaoj. Chihuilan peleni mantacuinac cha 70 cha 80 años. Es fuerte na. Que bina, que shulina, que paquina, que chacuna. Chihuilan pela 20, las 25 años. Ya aquí recomche operación. Shak taquech hijo. Chihuilan pelenima tacuinac. Por ejemplo, en Cajipna la novelita casna kamik, gracias a Dios. En Cajipna le un mamá le nu papá 99 una. Y cupano cocina, cupano guana. Le u papá le nu mamá 98. ¿Qué es la pasina? Y quien will in le nu casle más ruk le rechare, are que no chaco. La otra chat coge pa hiu, la arele tin, she la arela. In rel quien casok chirich. ¿Por qué? Por el alimento. Haski kitikla nuelit en quiñapa cuenta. Shkaban komurlo, un fracaso, shkaban, shukle nu prim. Navidad y canata, que jalo oki aur kawelit, es kamulik karajil, que jalo oki yumbo, she jalo oki hu, she jalo astki adrenalin, kamulik bien, she kayachi que. Shayo honem shkarika.
Haz que cam lo calap ya chacho uliter. Dios mío. Ma que isha riba no me estudio. Shinchak ne we. Ma rosen ma yat licenciada ya gabi. Na we tam te kutle. Na kat kwinte kut kaban lees warashi. Na we tam chikubir veneno warash. Chibir chake wishaki wak kuriga misakbik. Chena kun santa la toqob chi wasakle chik amal qatol chik amal adir la qatiqo. Orla lele ki kuy qama qatiqto. Nunca qatiqto gaseos. Pero has qabanok cuando coge pataklen maqi. We sha agua pur que ya chake. Kapeco yowal. Pur agua pur ya chake. Gaseos kabahin. Coca-Cola kabahin. Quien coge un ejemplo, hasta shiban la chanim, casi sinceramente, sur shiban la chanim, cuando shubir el hermano Miguel, katijab akawa, te kiwitla inichah, pajokomle, guatashpanja que, hasta shkabir de la, después de que kitijla, Dios, que cha, berta que kasla, pero la mayoría, shak kapan kan burlarse, Jesús con Miguel, shak un triste la hichach shuyachaque. Kating ito. Kaya pa kung balance, haching mas ko vitamin. Haching mas ko vitamin. Kiwila. Ampas kiti kachak chak kunabre. Hachak ishkishik. Shintiko. Shintik ko pa supal, shintik ko pa rekal, shintik ko hasta rush shintik bikuchalas. Amalay. Nosotros no sabemos comer. ¿Qué tanta kuchalas? Has que kibig la kalap kamikle. Mam has comida kamik. Kinichak. She pobre bala. She pobre cha. Y cuando kikinaruk ok she pollo. Que echarle. Perdido mi huechola. Atinguito. Y la te cascujeruk le musab, le cas musab, surki que digare. Icha, pobre vegetal que digare. Hampay wilamish que betakla le musab ta camper. Hampay ricomish humus copa campero. Nunca. Ekawina que copa camper. Hasta ni que digtele kashlangwa, que es la picture shukushiki torti. Ampawi lo mat humus copa campero nunca. En cambio, ugle que casachaca 80 quetzal humpach uy la poi que ya la chawe. Sus Dios. Shakash le tzigfa. Hermanos. Hawi sheure ojerta que comida ricuyaka choab rator riquebrantada. Maja azúcar, maja azúcar huachelar. Maja. Kubihin la nuwelit tat shaka mikla spela azúcar y chawila lekcha spela azúcar y kia pishu kam lokcha. Tal nabe uch mag azúcar. Mag problema hue ko azúcar hue magcha. Dios cherqatat. Hue ko panel uts iwino shakela ke ekle. Gracias a Dios. Koka katsamle arela kakatigocle. Per kamikre ujiena de cosas kachelar. Kaban aniversario, naret nabek kachoma hachim predicador, are nabek kachoma hakush kakatijo. Tingito. Surek aniversario man uspari has kakatikut. Shakas le tzigfa. Va, aliméntate adecuadamente. Es escopa boca costa. Que mole mim. Chana aprovechar. Y fruta, hachin kutik bile fruta takchochi. Bueno que canal takchochi kachalar. Alimentada la lechochi. Es pur resit, tortrix, totis o tutis, has ruber con koski dijo. Alini que katijo. Y cuenta fruta en la que pele takawak la que tigbile la takawak echom le robusto la le cuenta que pilowik el ya que la bococha tingato chivan alimentar bien mucha gastak
Y une que viges, ya Biblia te kawawiri, Biblia kawachalas, porque we atkaban atendar chele templo del Espíritu Santo, katoka misanil chikoje. Utsahastak. Kishkachuntak hermano, no sé kawi ikamomla kumma. Que junim la hastak orale, por ya va para la chica. No, hombre, no, cuídatela. Tetzijo, Jesús. ¿Quién viene a no huelite le mamá le no mamá? Ay, yo te quiero le guarela le no huelite. Casac le guarela. Y na placa ta casac la le guarela rechele. Chihuilan pele huechish. Amén. Quítale arech au cojlale. Aliméntate adecuadamente, jóvenes, señorita, van a aprovecharlo. Hueco que en fruta, haré fruta que te gabe. No hay comidas en sí, hay comida de bendición. Amén. Ya que ne santo Dios. Tercero, evita las preocupaciones. ¿Has cubierto el evangelio? ¿Hacheca sacha kush? Hascheca sacha kush kachal evangelio. Rukle katijo, rukle kakojo. Más nimla kasle macho le katijo. ¿Acaso más nimle kakojo? Chela winakil. ¿Acaso no es más tu vida que tu comida y tu ropa más que tu vestido? Y chanim shok con competencia kachalal. Nachtiro ger gracias a Dios. Machtalale com machta moda kachalal. Imulim imkin isto que me in cuando que lo no gastak in apeno WhatsApp capela no papá le kukam kum pat kureta khau le wakan le kureta kwaral kukam chule pa shek wala chulo in pantalon le makhla chikinta in gust bueno que qalo pantalon akash que chaga e pap chalo kureta bikle kine ino kalak has ka tsukok la at ka trawi que chajo no in ta kana ba mana oración. Kokanakan rukle wanabre kokok pa oración. Saber caso oración choque kapano pero lo que kokanakan. Pergamik shatane chaya con kastak chagunakal la cupan recibir? No, charena kupi jugust, pero makip. Ese no me gusta, ese no quiere. Como la kikil patakle televisión. Mismo tin kapan. Espejo la competencia. Hachinchi kurimaska chuplinik. Arerir más elegante chichane. Kikush no mak ishokip ishkowaral. Wekok en imposibilidad chilo otakitrag. Wemak nikishok tupakasak. Ekok nan bien que chuplinik pishakikas. Y cuando caper cobrador le shak patakapish chiquitis kikiple. Como la makirragil preocupación kokchupa. Coach junde peor la coach cachajilo me está diciendo que kilo o que traje re Santiago que kilo que traje re capital que kilo que traje re San Juan Ustuncal que kilo on que traje re Totonica Pan ay que kilo o que traje Dios mío montrón que traje kilo hasta re axela jun poco pic junta agalik shakat kolo la chupam haska chako. Que vienen Jesús rosen que shala sak como la le bueno sak in shao shibla sin retamle hermana nastas que tsenchwe in shao shib no sako kachala wow hun gris coch hun gris más oscuro y le hun azul arela le no saken y mi chwe con que chopan tot que ni van a visitar quien cutle no romper en chwe si te cojas tacuca majupata tere cojun Dios mío. Kalmash yani que tanto chicas cochupa. Has ganado. Evita las preocupaciones. Tu vida es más que tu ropa. Kipanta, kitits te wipa kasach wachalal. Lali kasach na utstak. Coco que kasach pa el gallo más gallo. Coco que kasach por el pollo más pollo, coche con qué casa, ay Dios. No.
Cuando jun opak aswa chelal na kawashtak. Cuando jun aunque shak insensible achi, aunque shak insensible kuko, pero retam chirech, magachin wichek o le ukasa. Kibanta ba preocupar y wib ni kiyat ba hastak cher kuyak ashkolar palikas le mal. Igual que en chiwe pero shopan la kaori kaban respetar. Jana seguir adelante. Le kakas le mashu a Dios nimla. Chela ba pekushchech. Dios ya shuban cumplir. Uchila chalal sur kabanche. Shtakalampe. Ya corregre. 3 minutos de oración profunda para que el Espíritu Santo capel que mokne ya coge grupo juvenil ya chiskasta chush takchanimri ya ne shaktsama bakta chik ya is chin is korean chichanimri romaji bokoch